su primera cuota y como que nunca nos fijamos en esos pasos que debemos llevar en esa postventa, incluyendo la certificación de aportes. Entonces, gracias Nesticor por este espacio, a todos los que están conectados. Espero que les sirva lo que les voy a mostrar el día de hoy para que lo tengan presente. Muchas veces lo olvidamos, pero es bueno recordarlo. Así que démosle inicio a este módulo. Lo que les voy a mostrar el día de hoy inicialmente es el paso que yo tomé desde hace mucho tiempo en este equipo y con muchos de ustedes apoyándolos después de una venta que viene, cuando el cliente es como muy reacio a hacer el pago PCE, mándeme cómo se hace, y cuando se necesitan esas certificaciones de aportes. Inicialmente, lo que hoy quiero mostrarles es esa inscripción al portal porque es el paso número 1 para llegar a esa certificación de aportes. Muchos de los que están acá conectados incluso ni conocen el portal. Entonces, creo que es un buen camino para que iniciemos con eso. Voy a mostrarles cómo es la inscripción del portal para poder ingresar al portal y mostrarles cómo es la certificación, como para que no se asusten de qué está hablando Andrea. Entonces, les hice una pequeña presentación que les voy a compartir en este momento para que iniciemos con esa inscripción al portal. Es muy corto, pero sé que muchos no tienen conocimiento de eso. Entonces, ¿ahí puedo compartir, Sandrita? Sí, mi Andrés, sí. Ok. Entonces, vámonos por aquí, a ver si me deja. ¿Ahí están viendo la pantalla? Ya estás empezando a mostrar, ya vemos tu pantalla, dice registro portal de cliente. Listo. Uh-huh. Entonces, les voy a contar cómo voy a llevar la metodología porque sé que muchos quieren que lo haga en vivo en el portal. Inicialmente lo voy a explicar con esta pequeña presentación y posterior a eso voy a ingresar a mi portal de cliente porque yo tengo un CREA Patrimonio y les voy a mostrar cómo se navega en la plataforma para que pues todos se lleven como la idea real de la plataforma, no solo imágenes y explicar cómo funciona. ¿Listo? Sandrita, ¿me ayuda si en el camino que voy presentando se van generando preguntas, ¿vale? Porque casi Listo. yo no los puedo ver. Sí, no te preocupes que me dices, haces una pausita y voy leyendo los comentarios, como siempre, la dinámica, poner Listo, sus dudas o comentarios o preguntas en el chat, por favor. listo, vale. Bueno, inicialmente, después de una venta, normalmente y el paso a seguir de cada uno de ustedes es inscribir a esos clientes, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Las personas jurídicas, para poder obtener la clave del portal, deben siempre enviar una carta desde la representación legal de la empresa a la compañía solicitando el usuario y la contraseña para poder ingresar al portal. ¿Por qué? Por ser una empresa, pues estas contraseñas las entrega la compañía. Al representante legal le llega un correo electrónico desde la compañía donde tiene una caducidad de 24 horas, que si la persona de la empresa no hace el cambio de esa clave, o sea, entra con la clave que le manda la compañía y hace el cambio, pues ya va a caducar y seguirá bloqueado en el portal. Entonces es muy importante que esto lo tengan presente para las empresas. ¿Listo? Para las personas naturales, eh, el mismo cliente puede hacer su registro en el portal. Entonces, inicialmente ingresamos a la página principal de Scandia, la página pública de Scandia, donde ingresamos al botón de ingresar que se ve exactamente cuando abre la página. Al lado derecho encontramos un botón que dice ingresar. Ahí se despliega este cuadrito que estamos viendo en la pantalla,
donde dice portal de clientes empresariales, portal de clientes corporativos, portal de distribuidores. Entonces, el portal de clientes es para personas naturales. El portal empresarial es para esas personas jurídicas. El corporativo ya es, pues digamos que empresas que manejan otro tipo de segmentos y les dan pues ingreso al corporativo, ¿sí? Y el portal de distribuidores, que es donde nosotros encontramos nuestro pipeline. Entonces, para que sepan cómo se distribuye. Al ingresar por primera vez el cliente debe darle la opción de obtener tu clave ahí en el botón verde que vemos, o en su defecto, si el cliente en algún momento ya se registró, eh, le da en la opción de olvidé mi clave. Estas dos opciones nos van a llevar a al mismo pantallazo siguiente. Entonces lo vamos a ver. Ahí nos va a arrojar un pantallazo donde aparece el usuario y la contraseña. Pero vamos a tomar la opción donde dice cómo solicitar tu clave por primera vez u olvidé mi clave. En este caso, al solicitar esa opción, nos va a suministrar y nos va a pedir que alimentemos cierta información, que es la que estamos viendo a continuación. Nos pide cédula, el tipo de documento, la cédula y un código que nos arroja, pues para comprobar que la persona no es un robot y continuar con el proceso. El cliente siempre tiene que tener a la mano el celular con el que registró su póliza. Muchas veces la asistente del cliente dice, no, yo le puedo hacer el registro. No, lo debe hacer el cliente. ¿Por qué? Porque siempre le va a llegar un código al cliente al celular para poder ingresar al portal. ¿Listo? Entonces, al suministrar la cédula, le va a dar un pantallazo donde dice solicitar PIN. Ahí, al solicitar el PIN del cliente, es el PIN que le va a llegar por código, por mensaje de texto al celular y debe ingresarlo en este pantallazo. ¿Listo? Ahí valida la información y después de validar la información, empieza a generar una serie de preguntas de seguridad que solamente conoce el cliente. Como se pueden dar cuenta acá en el ejemplo, es una pregunta puntual del cliente que tenga que ver con alguna cooperativa de empleados de Saludcoop, créditos o demás. Son alrededor de unas 5 preguntas que le realiza el cliente como para asegurarse que realmente es ese cliente. Y después de pasar esas preguntas, ya el sistema genera la opción para que el cliente crea su contraseña. ¿Qué es lo que debe tener presente el cliente de su contraseña? Que debe tener mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y que debe ser mínimo de 8 caracteres. A medida que va cumpliendo las condiciones, estos punticos en la pantalla del cliente se le van desapareciendo los colores, sabiendo que cumplió la condición. Y le da la opción de que ya fue exitosa su clave para que pueda ingresar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es la inscripción del portal de cliente, que es muy importante para poder ingresar a su página y poder ir al paso de la certificación de aportes. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, Sandrita? Es súper sencillo. Esto es a prueba de dummies más o menos. Entonces, pues digamos que esta parte yo ya no se las puedo mostrar en vivo porque yo ya tengo mi clave y pues para que podamos ingresar al portal, ahora más adelante lo vamos a ver en mi portal, ¿listo? Mi André, Lili López pregunta a qué correo se envía cuando hablaste, cuando empezaste a hablar del portal para las personas jurídicas, ¿a qué correo se envía? Lili, se envía a Gestión Seguros. gestionseguros@scandia.com.co. Lo vamos a colocar entonces en el chat, gestionseguros@scandia.com.co es el correo a donde se envía.
Y es importante también, mi André, que hagamos la claridad que este sí se abre hay varios portales, de pronto Sí. para que lo muestres aquí en la página, hay uno de cliente que es persona natural y el otro que es persona jurídica por otro lado, porque hay 4 portales en el portal de clientes. Sí, lo mencioné al inicio, mi Sandrita. Mira, Ok. acá me devuelvo para que de pronto lo recordemos. Ujú. Acá donde dice portal de clientes empresariales. Ahí es donde ingresan cuando les llega la contraseña y el usuario, cuando la envía a gestión seguros, pero tengan súper presente que ese usuario y esa contraseña, cuando le llega al representante legal de las personas jurídicas, tiene una caducidad de 24 horas. Si el cliente se le olvidó y dijo, ay, sí, a mí me llegó el correo como el lunes, va y entra y digita esa clave y ese usuario ya no le sirven, ya le toca volverlo a hacer a solicitar. Entonces, cuando solicitemos esto de las empresas, debemos estar súper pendientes que al cliente, al representante legal, le llegue ese correo y lo haga inmediatamente, le llegue la contraseña para que no pierda esa caducidad. Él ingresa y lo que hace el sistema es que ingresa con esa clave que le da Scandia y automáticamente lo arroja a cambio de contraseña. Entonces él ya genera su contraseña y ya no tiene ningún problema. ¿Listo? ¿Cuál sería el proceso? Dice, ¿cuál sería el proceso de la inscripción de persona jurídica? ¿Cuánto tiempo dura? Ustedes envían la carta y está en un promedio de 3 a 4 días hábiles, pues por procesos de solicitud a gestión seguros. A veces nos responden más rápido, pero es máximo el tiempo que se lleva. Bueno, dice Patrimonio Seguro, ¿debe ser el representante legal o puede ser la persona de recursos humanos que envíe ese correo? Tiene que ser el correo lo puede enviar cualquier persona, pero la carta o la solicitud como tal la debe hacer el representante legal. Es el único que está avalado ante la compañía para solicitar esas claves. ¿Y a qué correo llega? O sea, ¿a qué correo llega la clave? Al correo inscrito eh, por el representante legal. Ok, El correo que hayan puesto del representante legal, a ese correo llega la clave. listo. ¿Y cuánto tiempo tiene la empresa para realizar el proceso de entrar al portal? ¿Cómo así? Pues al inicio les llega la clave y tiene 24 horas para utilizar esa clave que les envía Scandi. Y ya con esa clave lo único que hace es darles la entrada al portal para que él haga el cambio de la clave y pueda poner su clave como la quiere. Y el proceso, ya estar en la plataforma, pues ya digamos que ya manda el representante legal sobre esa clave que le generó. El inicio es el que tienen que tener presente que esa clave que manda Scandia tiene 24 horas de duración, o sea, si se les olvida, toca volverla a solicitar. Ok, hasta acá, bueno, Paulita Bolaños dice todo súper claro, la página de Scandia es muy amigable para los clientes y no hay más preguntas, Andreita. Listo. Entonces, como les decía, este paso es súper importante, pues para obviamente pasar al tema de certificación de aportes. ¿Listo? Ya teniendo la inscripción, continuamos acá en la parte de certificación de aportes. Me atreví a escribirles, hacerles como un pequeño abrebocas, digámoslo así, porque muchas veces los clientes dicen, pero ¿cómo así que certificación de aportes? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué en Crea Ahorro no me toca hacer eso y por qué en este producto sí? Entonces, digamos que ahí podemos llegar como a resolver esas preguntas a nuestros clientes para poder pasar a, a la plataforma y mirar el tema de certificación. Entonces, ¿por qué se deben certificar las primas de Crea Patrimonio? Entonces, porque este es un seguro de pensiones del ramo de pensiones voluntarias, en el cual los valores pagados como primas tendrán beneficio tributario en la medida en que cumpla con las condiciones establecidas por el artículo del Estatuto Tributario 126 raya 1. ¿Listo?
Entonces, todos los productos que estén en esta línea de seguros de pensiones, siempre hay que hacer una certificación de aportes. ¿Cómo se certifican esos aportes? Entonces, la certificación de aportes directos se podrán realizar en alguno de estos tres momentos a través de los medios respectivos. Entonces, al realizar el aporte se puede hacer durante la vigencia de la póliza o al solicitar una revocación de la póliza. Dentro de la parte de revocación también está en el momento en que si el cliente, como nuestro producto es especial y tiene un fondo eh, de primas anticipadas, cuando el cliente va a solicitar ese fondo de primas anticipadas, también deben estar certificados los aportes. ¿Listo? En qué momento se puede o de qué medio se puede hacer esa certificación? Existe un formato físico donde lo podemos hacer y se hace por la vía normal. Se llena el formato de certificación de aportes, se manda a Tula Digital y se solicita esta certificación de aportes. ¿Listo? El formato es un único de recaudo o por la planilla reportada por el empleador. Cuando hace el pago, ustedes ven que en la parte de abajo hay dos preguntas puntuales que hacen en ese formato, que es el formato único de recaudo, donde dice que si estos aportes fueron exentos. Esas dos preguntas es lo que hace que estos aportes queden certificados de forma física. Si eso no lo responden de acuerdo a eso, ustedes ingresan al portal del cliente y efectivamente le va a aparecer que tiene pendiente por certificar los aportes. ¿Listo? Eh, la otra opción es durante la vigencia, claramente, en cualquier momento, entrar a la opción de declaración y certificación de origen de aportes y es lo mismo, responder dos preguntitas, escoger el periodo que se va a certificar, le da clic y queda certificado. Es súper sencillo. Entonces, para que lo tengamos presente. Acá hay algo importante que me gustaría mencionar y pues que lo tuvieran de pronto claro. ¿Qué porcentaje de retención contingente retiene Scandia a los clientes que se les cancela su póliza por incumplimiento en el pago y no certificaron sus primas pagadas? Entonces, Scandia retiene los porcentajes estipulados en la siguiente tablita. Esta tablita es súper importante que la tengan y se la pueden mostrar al cliente en caso dado que llegue a presentar algo de esto. Entonces, pago de primas directas, entonces, antes del 1 de enero del 2017 era el 33%. A partir del 1 de enero del 2017 inició una vigencia de la ley 1819 de la reforma tributaria del 7%. Pagos de primas por nómina. Antes del 2 de abril del 2018, el 33%, y después del 2 de abril del 2018 inició una notificación a los empleadores del 0%. ¿Listo? Esto es como informativo para los clientes, pero digamos que en el momento de la certificación es importante. La retención contingente es la retención dejada de practicar por parte del empleador por los aportes que el trabajador decide hacer a un fondo o seguro de pensión voluntario, o en este caso, este producto, ¿listo? El Crea Patrimonio. Por eso precisamente es muy enfocado al Crea Patrimonio y no al Crea Ahorro. A partir del 2 de abril del 2018, Scandia comenzó a notificar a los empleadores la necesidad de certificar los aportes de las primas. En caso de no hacerlo, quedarán certificados de acuerdo a la información de la tabla anterior. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante hacer esta certificación de aportes. ¿Listo? Digamos que la parte de presentación, vamos hasta acá, que era como lo hablado, lo mostrado, pero yo sí quiero hacer como una intervención en vivo. Si quieres, Sandrita, revisemos preguntas, dudas, inquietudes y me avisas ¿para qué? Para poder compartirles mi plataforma eh, y poderles mostrar cómo entro yo a mi plataforma y cómo se certifican eh,
No tengo pendiente certificación de aportes, pero sí los llevo por el camino a donde deben llegar para la certificación, que es súper sencilla. Exacto. Además hay que recordarles que en el canal de YouTube de Scandia hay un tutorial, precisamente lo que va a realizar Andreita. Entonces, preguntas, Consuelito Alvarado dice, ¿siempre debe estar certificado el cliente? ¿Qué sucede si no lo realiza? Consuelito, en el caso del cliente, como les mencioné al inicio de la explicación de aportes, es súper importante que él esté certificado. ¿Qué pasa? Si no está certificado en el momento en que llegue a su finalidad del producto, no pueden liquidarle el producto. Entonces, siempre le van a exigir la certificación. Lo mismo, si llega a tener un dinero en el fondo de anticipo de primas, le van a pedir la certificación de aportes para que pueda ser entregados esos dineros. Ahora, ¿por qué se generó la necesidad también de mostrarles a ustedes pues, cómo se certifican los aportes? Porque realmente en el camino nos hemos dado cuenta con muchos intermediarios que a veces los clientes efectivamente han tenido dinero en el fondo de anticipo de primas y se ha demorado el proceso de entrega de dinero. Entonces, Andrea, ayúdeme, no sé qué. Claro, cuando vamos a mirar en el portal con las líneas de gestión seguros, me dice, André, es que no están certificados los aportes. Y acuérdate que nosotros no entregamos dinero ni siquiera del fondo de anticipo de primas si los aportes no están certificados. Entonces, sí o sí debe estar certificado el cliente con sus Ay, aportes del producto. Andreita, si me permites complementar un poco eso. Claro que sí, Néstor. Resulta que por ser un seguro de vida pensión, como tú lo decías, enmarcado en el artículo 126.1 del estatuto, tiene un beneficio tributario per se. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí las compañías que tienen esas inversiones o esos ahorros tienen que certificar una cuenta contingente. Y esa cuenta contingente para los aportes no certificados, según la norma, debe ser el 100% de la tarifa. El 100% de la tarifa. Entonces van a quedar todos los aportes que entran a la compañía, van a quedar con una cuenta contingente del 35% del que corresponda al cliente, a las personas naturales. Entonces, para eliminar esa cuenta contingente, cambiarla o corroborarla, se tiene que certificar tal como tú lo dices, porque si no la compañía al pagar tendría que descontar ese valor de la cuenta contingente. Por esa razón, Scandia no paga, porque entiende que como el aporte no ha sido certificado, el cliente no se puede perjudicar si tuviera que cumplir el mandato de la norma. Entonces hay que certificarlo para que Scandia pueda pagarlo. No es caprichoso de Scandia, es mandato de la norma que todo aporte que corresponda a los artículos, al artículo 126.1, inclusive los bancos están obligados con las cuentas AFC, tiene que entrar con la cuenta contingente máxima hasta que sea certificado. Y esa cuenta contingente quiere decir que el retiro anticipado, no cumplido el proceso de consolidación del beneficio, tiene que descontarse. Y para no descontarse, Scandia prefiere no pagar hasta que no se certifique. Por eso Sí, limita ahí para que el cliente realmente se certifique, porque pues obviamente puede ser perjudicado ahí en el tema ok, por parte de Sky. ese es el punto. Exactamente. Gracias, Gracias, Andrea. Nestico. Hay una pregunta de Diego Meneses que dice, Andreita, en las opciones de Tula Digital no está la certificación de aportes. ¿Se debe enviar por correo a Gestión Seguros? Sí. En ocasiones lo han puesto en otros, en Tula Digital, pero lo puedes hacer por Gestión Seguros. Les recomiendo siempre en el asunto no poner solicitud importante o caso importante, porque muchas veces nos pasa que por la forma en que nos comunicamos con Gestión Seguros, a veces se nos demoran los procesos. Entonces, sí, como recomendación les pido que cuando me envíen estas solicitudes a Gestión Seguros, poner claramente en el asunto
certificación de aportes del cliente tal, con cédula tal, del producto tal. O sea, poner realmente lo que le están pidiendo a Gestión Seguros para que pues obviamente no se les demore el proceso y no tengamos inconvenientes, porque les aseguro que llega la información clara y pues digamos que está dentro de los tiempos que puede llegar a tardar Gestión Seguros, que sus procesos son aproximadamente de 3 a 4 días. ¿Listo? Andreita, aquí valdría la pena aclarar que es que a Gestión Seguros diariamente le llegan más de 1.500 correos, Gracias, Sandrita, porque así es. porque entonces si ponemos importante, pues resulta que si todos los 1.500 pusieron importante es muy difícil filtrar. Por eso el asunto es tan importante, porque además se tiene también dentro del buscador de los correos, si yo coloco cédula, nombre va a ser mucho más fácil, pero si coloco asunto importante, pues van a salir todos los que colocaron importante y no el nombre y la cédula de la persona. Entonces por eso es tan importante que se coloque en el asunto para poder tener la trazabilidad de cada uno de los casos, que se coloque claramente el nombre y la cédula o la póliza del cliente y con esto será mucho más fácil hacerle seguimiento a cada una de las solicitudes de ustedes. Así es, Sandrita, gracias. Sí, eso. Y cabe acá no solamente para la certificación de aportes. Esta cuñita creo que nos sirve a nosotros para todo, para todos los procesos que solicitamos a la compañía, no solamente para la certificación de aportes, sino para todo lo que solicitamos, ya sea por línea de no sé, se me ocurre, suscripción, que les pidieron una historia clínica y la van a enviar y no hacen la trazabilidad del correo de suscripción, sino que mandan un correo nuevo y ponen historia clínica, pero ni de Pedro, ni de Juan, ni la cédula, ni nada. Entonces, claro, eso llega al área donde van a validar el correo y quedan locos porque historia clínica. No sabemos de quién es. Entonces, hasta que lleguen en cola a ese correo, pues nos van a dar respuesta. Entonces, digamos que esta recomendación la hacemos para todos los procesos que ustedes hagan con algún área de la compañía, porque yo digo que si la información está clara en el asunto, todo puede fluir un poco mejor. ¿Listo? No sé, Sandrita, si hay más preguntas o podemos entrar a navegar al portal Sí, para hay más mostrar. preguntas. Ujú. Dice Laura Higuera, si el cliente hace el pago por débito automático o PSE, pero ese ingreso ya fue sujeto de retenciones y adicionalmente lo lleva a la declaración de renta, ¿cómo lo certifica y le realizan retención contingente? Precisamente, Laurita, en la certificación de aportes, esas dos preguntas las hacen cuando tú entras a la certificación. Entonces, ahorita vamos a ver como más puntual cómo se hace. Lo que pasa es que como yo no tengo ninguna certificación pendiente, pues no me va a dejar ver las dos preguntas, ¿sí? Pero normalmente cuando tú entras a la certificación de aportes del portal, escoges el periodo que vas a certificar, te sale el periodo que vas a certificar y te va a hacer esas dos preguntas. ¿Estos dineros ya fueron sujetos a retención? ¿Sí o no? Estos te hace las mismas preguntas que se hacen en el formato de recaudo y el cliente simplemente da las dos respuestas de acuerdo a lo que corresponda al cliente y ya con eso completa la certificación y ya le sale la certificación check en el sistema para que no vaya a tener inconvenientes. ¿Listo? Diego dice, en cuanto a la pregunta anterior de Diego Meneses, decía, me refiero a las personas que no tienen portal, sobre todo las personas jurídicas. No, no era pregunta, Sandra, era una afirmación, la Ok, anterior y la actual. ok, listo. Ok. Sí, Laura Frank, bueno, vas a... ahí, según lo que dice Diego, efectivamente para los que no tienen portal, para las empresas que no tienen portal, pues Dieguito, te invito a que le generes el usuario y la clave a esas personas jurídicas que no tienen, porque digamos que este portal es para todos los clientes. Y si no lo tienen, es física pereza de la empresa o del cliente que no lo quiere aperturar. Pero es súper importante y es
mucho más práctico para el cliente. ¿Por qué? Porque puede hacerle seguimiento a los productos, saber cómo va en la línea del producto y adicional a eso cuando necesite hacer la certificación de aportes. Muchas veces también necesitan los certificados para validar el producto, o sea, en la plataforma pueden hacer muchas cosas y seguir de la mano esos productos. Entonces, si en algún momento algunas empresas o clientes que tienes no tienen los usuarios, sería bueno que hicieras como un barrido para que todos contaran con el portal de cliente. Sí, sí, Andreita, eso es completamente cierto, pero recordemos que no todos los clientes son tan juiciosos para sacar sus portales. Y sobre todo los representantes legales no, a veces, no digo todos, pero a veces no todos son tan juiciosos de revisar el correo, y el tiempo límite de cambio de contraseña de 24 horas a veces complica un poco el asunto. Pero en el momento en que ellos necesitan la certificación de aportes o algún retiro eventualmente, es que empiezan a presionar a la IS para que inmediatamente le ayude con el proceso, y por eso a veces nos toca hacerlo de forma manual a través del documento y enviándolo a Gestión Seguros. Sí, te entiendo perfectamente, pero es una única vez, Dieguito. O sea, el tema de la caducidad de la clave es una única vez. Busquemos de pronto de esos clientes que ya, como ya hemos pasado por ese momento, de pronto revisar esas empresas que aún no tienen el usuario y no esperar hasta que soliciten la certificación, sino, no sé, como una visita de mantenimiento. Mire, señor Pedro, es importante que usted tenga el ingreso al portal porque cuando necesite la certificación de aportes o un certificado del producto, es importante que tenga estas claves para que evitemos eso, y pues es mucho más rápido por la parte digital que por la parte manual. ¿Listo? ¿Hay más preguntas, Sandrita? Si quieres, yo leo las preguntas. Dice Laura Franco, ¿cada cuánto debe certificarse o es una sola vez? Y Liliana López, en el mismo sentido, dice, ¿yo lo puedo hacer solo en el momento de cancelar? Normalmente la compañía solicita que anualmente se valide esas certificaciones y que no se dejen acumular hasta el finalizar el producto. Muchas veces, y ya nos ha pasado en ocasiones con algunos clientes, que necesitan retirar dineros, más que todo con dineros del Fondo de Anticipo de Primas, porque obviamente no ha llegado el primer producto de Crea Patrimonio a su finalidad, todavía no hemos llegado ahí, pero sí más que todo para hacer retiro de dineros, y muchas veces como nunca ha certificado el cliente, a veces se bloquea la plataforma. Entonces sí es importante que el cliente, así como le hace seguimiento a, bueno, mi aporte entró, está mi aporte, tengo la plata en el fondo de anticipo de primas, es un clic, es súper sencillo. Entonces, validar que siempre estén certificados los aportes y estar al día con el tema. Exacto, Andreita. La recomendación es que cuando el aporte en el fondo de anticipo de primas se haga, inmediatamente debe certificarse. Esa es la recomendación. Ya en las primas mensuales, sí podría ser eventual, es decir, en cualquier momento antes de solicitar el retiro, 3 días antes de solicitar el retiro, se puede certificar. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que en la visita de postventa, sea virtual o presencial, que tú le hagas a tu cliente, se aproveche para hacer la certificación de aportes. Uno debe visitar a sus clientes de vez en cuando, por lo menos una vez cada 6 meses. Porque las condiciones de los clientes van cambiando y eso puede generar nuevas oportunidades para nuestro negocio. Yo te iba a decir, Nesticor, que uno no debe abandonar los clientes porque ahí es donde salen los referidos, o de pronto pasó 6 meses y no sé, era una persona soltera y resulta que ya se casó y la esposa también quiere el producto. Tantas cosas que pueden pasar con un cliente que el abandono de un cliente no es viable porque ahí se pierden las oportunidades para otros negocios. Así es. Entonces, deben certificarse en el momento de esa visita que se haga de postventa para tener todo al día. No dejar para última hora, pero si resulta que no se hizo por alguna razón,
entonces se puede certificar en cualquier momento, inclusive antes de solicitar, unos días antes de solicitar el retiro de la revocación de la póliza o de la devolución del capital por término de la vigencia. Pero en el caso del fondo de anticipo de primas, sí es muy importante que se haga inmediatamente porque es una cuenta que tiene liquidez. Exactamente. Que tiene liquidez. Si la partecita del fondo de anticipo de primas se va a amortizar una prima mensual, no habría problema porque proporcionalmente se traslada el aporte, pero no sabemos si el cliente en algún momento requiera dinero y requiera liquidez, entonces por eso es mejor certificarlo. Así es, Nesticol, muchas gracias. Listo, no sé si veas más preguntas, Nesticol. Sí, tiene Alejandra Rodríguez, dice, como asesor, ¿por dónde puedo revisar si el cliente tiene sus aportes certificados? Sí, no hay forma, Aleja, o sea, precisamente por eso es súper importante que el cliente tenga su portal para que precisamente tú en esas visitas eventuales que le haces al cliente puedas validar junto con él que tenga sus certificaciones al día. Si normalmente los ha hecho por PSE, casi siempre esos aportes están sin certificar o cuando le hacen débitos automáticos. Cuando hacen los pagos directamente en banco, en el mismo formato del pago, sale en la parte inferior las dos preguntas para poder certificar el aporte, entonces muy seguramente esos aportes sí están certificados. Entonces ahí es donde reiteramos, por favor, inscriban a sus clientes en el portal para que ellos estén súper pendientes de sus productos y también eventualmente entren a certificar los aportes y se encuentren al día. Lo mejor, Andreita, es que el asesor conjuntamente con el cliente lo hagan y se den cuenta. Así es. El asesor por sí solo no puede ingresar a mirar la cuenta del cliente, a menos que el cliente le tenga tanta confianza que le dé sus privilegios, sus claves y sus cosas. Las claves, sí. Pero lo dudo. Entonces, lo mejor es que, Alejita, cuando tú estés con el cliente, en la visita de postventa, le certifiquen los aportes en presencia de él. Listo. Hay otra pregunta de su protección. Sí, su protección en el mismo sentido, pero ya la respondimos. Dice, ¿se debe certificar cada año o se puede hacer una sola certificación por todo el plan? Ya lo habíamos respondido, sí, no se puede hacer una certificación por todo el plan, pero lo ideal es en la visita de postventa que se haga. Consuelo Alvarado dice, ¿siempre lo debe hacer el cliente cada año o el asesor cada año? Ya te respondimos, Consuelito, que en cualquier momento, pero el fondo de anticipo de primas sí debe hacerse inmediatamente. De resto no hay más preguntas, Andreita. Listo. Bueno, pues no habiendo más preguntas, voy a entrar a mi portal como para que los que de pronto, aquí es donde yo siempre he dicho, uno debe ser yo tengo una pregunta, Andrea. Sí, Julio Fernando. Julito, cuéntame. Sí, hay una pregunta. Todo mundo que hace la certificación de aportes, independientemente de las respuestas que haga en la certificación, ¿no tiene ninguna retención ahí tiene que ver con las preguntas que responde el cliente cuando hace la certificación? Claro, tiene que ver con las preguntas. De acuerdo a la cuenta contingente, en algún momento la retención, Nesticor, no sé, ¿me puedes aclarar ahí? Creo que es el 7%, si no estoy mal. Sobre rentabilidad, sobre rendimientos, el porcentaje de retención en la fuente es el 7%. Y acordémonos que la retención en la fuente no es otra cosa que el impuesto de renta anticipado. Y ese se cruza después con la declaración de renta. Correcto. O sea, al cliente hay que explicarle que para hacer la certificación se debe
decirles y explicarle cómo deben de ser las respuestas dependiendo de si declara renta o no declara o si No, le... no, Julio, no dependiendo de si declara o no declara. No, es dependiendo de lo que haya pasado con su aporte. De lo que haya pasado con su aporte. Si el aporte viene de nómina y en nómina la empresa le certificó en la planilla, le hizo una retención porque tiene beneficio tributario, el aporte ya viene certificado. Entonces, en las dos preguntas que salen en el portal de clientes, se dice sí, aporte ya certificado. Lo mismo que en el caso en que se haya marcado el origen de los aportes y la certificación en el formato único de recaudo. Cuando no es claro si está certificado o no, los aportes por PSE, por transferencia electrónica, que estos sí o sí tienen que certificarse, tienen que revisarse inmediatamente, y los aportes en el fondo de anticipo de primas. Bueno, en resumidas, todo mundo debe certificar, Todo todo mundo, mundo, todo todo mundo, mundo. porque Así le debiten o no le todo debiten, mundo, así le descuenten, no le descuenten, todo mundo debe certificar. todo mundo, Así es, Julio, Julio. porque es un mandato de la ley, del estatuto tributario. Disculpe, una pregunta. Sí, claro. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, Gracias. ¿cómo estás? Andreita, Néstor, buenos días. Ven, yo tengo una duda ahí, Néstor. O sea, yo tengo claro que cuando una persona quiere obtener el beneficio de retención en su empresa de los aportes, de hecho, cuando se llena el formulario dice, los aportes que usted va a hacer fueron sujetos de retención. Entonces dice que si la persona dice que no, pues se hará la retención, pero es que tú hablabas ahorita que la retención es sobre los rendimientos, pero yo tengo claro, o si no estoy equivocado, la retención que se hace, la retención contingente, también es sobre el capital o sobre los aportes que se hagan, si esos o no los utiliza para lo que es, no cumplieron el tiempo, o no fueron, o él no los utilizó para beneficio en la declaración de renta. Eh, O sea, por ejemplo, si yo hice un CREA por 1 millón y al año aporté 12 millones de pesos y yo le digo a la DIAN, mire, yo estos 12 millones quítemelos de lo que yo debo pagar de mi retención de la fuente porque es un ingreso muy no fiscal porque está en un fondo de pensiones o en un seguro pensional, ahí yo los estoy utilizando para un beneficio tributario, ¿cierto? Entonces, si yo después decido retirar ese dinero antes de tiempo, ese dinero viene a ser sujeto de retención en la fuente, de la retención contingente del 7 o el 35 o el 30% dependiendo, pero es sobre, no es sobre los rendimientos, es también sobre los aportes. Quiero tener claridad sobre el tema. ¿Respondes tú, Andreita, o respondo yo? Dale tú, Néstor. Bueno, ok, gracias. Tú tienes la razón, Gabriel, es sobre ambos. Lo que pasa es que si entendí bien, la pregunta del 7% me la hacían sobre los rendimientos, ¿sí? Sobre los rendimientos, pero tú tienes razón en el sentido de que los aportes que se deben certificar son las primas pagadas durante el periodo, sea un mes, 6 meses, un año, 5 años, ¿sí? 10 años. Es todos los aportes. Un aporte certificado, les voy a repetir, un aporte certificado genera unas rentabilidades y esa rentabilidad sí o sí, a pesar de que el aporte esté certificado, está sujeta a la retención del 7%. O sea que en caso de que no le hagan, Nesticor, en caso de que no le hagan la retención en el pago de la prima del retefuente y reteiva, del retefuente, que no le hagan ninguna retención, se debe certificar que no le hicieron ninguna una retención. Mira, mientras el aporte no haya sido certificado en la fuente, me explico, en nómina, Si no le... el empleador debe mandar una planilla donde dice cuenta contingente el valor. Debe decir 0 o el valor de la retención. Eso se llama un aporte certificado. Si en la planilla no aparece ni el 0 ni el valor de la retención, el aporte no está certificado y tendría la cuenta contingente máxima y por tanto el cliente tendría que certificarlo. En conclusión,
todo aporte debe certificarse. Por eso es muy importante que nosotros, como agentes, como asesores del cliente, nos reunamos con él y revisemos si él tiene los aportes certificados o no, y enseñarle a certificarlo, que como lo dice Andreita, es un procedimiento supremamente sencillo. Supremamente sencillo. Nesticor, perdónenme, no, yo sé que no debemos utilizar el micrófono, para eso está el chat, pero para mí sí tiene que quedar absolutamente claro ese 7%, entonces, según entiendo lo que tú explicaste y los compañeros han comentado, va a ser sobre todo el capital, porque lo que había No, entendido es Consuelito, no, únicamente Consuelito. sobre los aportes. rendimientos. No, Consuelito. Son dos cosas distintas. Lo que se debe certificar son los aportes. Lo que se debe certificar son los aportes. Lo que pasa es que la pregunta, no recuerdo de quién, hizo referencia al 7%, y yo les expliqué que el 7% es una retención en la fuente que se hace sobre utilidades. Eso nunca se certifica ni nunca tiene que tratarse en certificación de aportes. Lo que se certifica son los aportes que se consignan, el valor total de la prima o del valor total de lo que se consigna en el fondo de anticipo de primas. Sí, Eso es Nesticor, lo que debe eso certificarse. me es claro, pero según el comentario de Gabriel Vargas, entendí que cuando ya la persona termina su póliza, bueno, etcétera, etcétera, le van a hacer el 7% de retención. Eso en el es otra cosa. Eso es Esa otra es mi cosa. pregunta. Consuelito, eso es otra cosa. Cuando se revoca la póliza, y esto no hace parte de la charla hoy de Andreita, cuando se revoca la póliza y le van a devolver el dinero, si hubo utilidades, le retienen el 7% sobre las utilidades. No sobre el capital. No sobre el capital, sobre las utilidades. Gracias. Porque es un impuesto sobre utilidades, pero eso no tiene nada que ver con certificación de aportes. Con los Muchas aportes. gracias, muchas gracias. Ok, Consuelito, con mucho gusto. ¿Listo? Nesticor, tú me dirás si ya puedo seguir con el tema del portal. Pues mira, de que hay un caso de una persona bueno. que dice que no ha certificado los aportes, que si Sí. pueden ingresar al portal de él para que podamos ver los avisos que a ti no te saldrían porque tú sí los tienes certificados. ¿Y tienes las claves? Pues ahí dijo en el chat que él quiere, Bueno. Sí, de Piamonte y Espinosa Seguros dice, una propuesta, yo soy cliente Scandia, ¿es posible hacer un ejemplo en línea? Me postulo para eso. Bueno, pero quiero hacer una aclaración. Lo grabamos porque lo de André, pues obviamente es información que se va a publicar. Entonces, por eso íbamos a detener la grabación, porque obviamente esto va a quedar público. Pues, lo podemos hacer para los que están presentes. Pienso que la parte del portal, Que ni no se para grabe. mí ni para ningún cliente es viable que le graben, porque pues son datos personales. Acá porque estamos, digamos que en la reunión lo podemos visualizar, pero como estas grabaciones son publicadas por Instagram y demás, pues pienso que no es recomendable.